Hola amigos, hola a todos nuestros video espectadores. Aquí estamos en otra entrega de Reflexiones y Sabiduría con María. Y esperando como siempre les digo, que les agrade, que aprendan y que disfruten de estas informaciones que nosotros siempre con muchísimo gusto, mucho cuidado, seleccionamos siempre para ustedes. Y que, como también les digo siempre, si es del agrado de ustedes, la compartan con otras amistades. Hoy le vamos a hablar de el Rey Sol o Luis XIV, rey de Francia, y de su corte. Y también la historia de Naboo. Naboo fue un paje que tuvo la reina consorte María Teresa de Austria. Vamos a ver qué fue y cómo fue el reinado de Luis XIV, llamado también el Rey Sol y Luis el Grande. Fue rey de Francia y de Navarra por largo tiempo, desde 1643, cuando contaba solamente 5 añitos de edad, y hasta su muerte en 1715 con 76 años y 72 de reinado. Luis XIV realmente se creía que había sido un elegido de Dios. Se veía a sí mismo como un representante de Dios sobre la tierra y como un ser infalible, puesto que su poder le venía directo de Dios. Fue elevado a las alturas de un Dios por encima de la nobleza, como dueño y señor de la persona y propiedades de 19 millones de franceses. A la muerte de su padre, su educación le fue asignada al famoso cardenal Mazarino, quien inculcó al heredero el sentido de la realeza y le enseñó que debía aprender a servirse de los hombres para que los hombres no se sirvieran de él. No hay duda que Luis asimiló muy bien sus lecciones, pues Mazarino escribió: hay en él cualidades suficientes para formar varios grandes reyes y también un gran hombre. Luis XIV consolidó a Francia como una superpotencia europea, pero durante su reinado también logró que el país se erigiera en sinónimo de elegancia, distinción e innovación. Durante su reinado consiguió crear un entorno político, económico, estético y cultural que encaramó a Francia en la cima de la hegemonía en el continente europeo. Luis XIV creó la monarquía absoluta como forma de gobierno, donde el rey es el único que absolutamente gobierna. Cuando los funcionarios le preguntaron quién iba a ser su primer ministro, el soberano contestó: yo. Les ordeno que no firmen nada, ni siquiera un pasaporte, sin mi consentimiento. Deberán mantenerme informado de todo cuanto suceda y no favorecerán a nadie. Con sus palabras marcaba así el comienzo de la monarquía absoluta en Francia. Así, de esta manera, el 1961 se convirtió en el año del advenimiento de una nueva era en Francia y en Europa, la de la era de la monarquía absoluta. Con espíritu metódico y profesional, Luis XIV se propuso encarnar a Francia en una sola persona, mediante la centralización absoluta de los poderes y la obediencia pasiva, además del culto a la personalidad del rey. Marcó a su vez el apogeo de la vida cortesana
y redujo a la nobleza a una estrecha dependencia moral y económica de la figura del rey. Le eliminó por completo el poder a la nobleza. La opulencia de su corte tuvo su máxima expresión con la construcción del extraordinario Palacio de Versalles. Francia era una superpotencia y Luis XIV quería dejarlo bien claro. Las innovaciones estuvieron a la orden del día. Durante su reinado se destacan las siguientes, por citar algunas. Se inventó un servicio público de alumbrado para toda la ciudad. Creó una inteligente política de unificación nacional, así como una gran proyección internacional. Construyó el inigualable Palacio de Versalles, que ya esto es una obra magna. Por primera vez se podía salir a cenar o comprar hasta tarde. La ciudad estaba iluminada. Puede decirse que el turismo, tal y como lo entendemos hoy, nació durante el reinado de Luis XIV. La moda francesa se impuso a la de otros países y atravesó fronteras. Se imprimió la primera revista de modas de la historia. Una de las estrategias del rey para enriquecer al país fue promocionar siempre que fuera posible lo autóctono, al consabido uso de las conocidas especias orientales como la canela, el jengibre, la nuez moscada. Introdujo lentamente el uso del tomillo, el perejil y las hierbas provenzales, originarias todas de Francia. Nacen los gourmets. El sentarse a la mesa se convirtió en un arte cuyos entendidos llamaron gourmet. Dos nuevas bebidas hicieron furor en el París de la época: el café y el champán. Don Periñón inventó el vino espumoso llamado champán. O sea, Don Periñón es de la época de Luis XIV. La obsesión del rey por la luz era absoluta. Todo el estilo de decoración del periodo se basaba en el orden y la luminosidad. Luis XIV está catalogado por muchos como uno de los más grandes reyes de toda la historia. De tantas historias y chismes que generó este reinado del que estamos hablando de Luis XIV, está el misterio de la posible infidelidad de la reina de Francia al rey Luis con un esclavo negro. Este es uno de los chismes o de las historias más nombradas. Una de las historias que se ha comentado, como decimos, a lo largo del tiempo. De sobra eran conocidas las correrías que el monarca tenía con sus innumerables amantes, con las que tuvo nada más y nada menos que 15 hijos bastardos, casi nada. Pero el protagonista de esta historia no es el rey Sol, precisamente, sino su esposa María Teresa de Austria. Esta era hija del rey español Felipe IV, y a pesar de casarse locamente enamorada de Luis, a la edad de 21 años fue sumamente desgraciada durante casi la totalidad de su matrimonio. La boda había sido el fruto de un acuerdo de paz entre España y Francia, acuerdo que más tarde el rey francés incumplió. El rey Sol se pasaba prácticamente todo el día despachando asuntos de Estado, y el poco tiempo que le quedaba libre lo utilizaba para perseguir doncellas y recibir las visitas de sus diferentes y numerosas amantes. Ante la vida apática y aburrida de su pobre esposa, el rey decidió ponerle como paje de compañía a un joven pigmeo que le había regalado su primo hermano. Al joven paje, de corta estatura y piel oscura, enseguida lo convirtieron al cristianismo, como era costumbre hacer con los esclavos en aquella época.
y María Teresa lo bautizó con el nombre de Nabo. Nunca se ha podido explicar por qué escogió la reina dicho nombre. Por aquel entonces, la reina había dado a luz a 2 hijos. Uno que se convertiría en el delfín de Francia, aunque nunca gobernaría, y una niña que falleció recién nacida. La reina estaba en una perenne depresión. Pero la llegada al palacio de Nabo cambió todo. Y a partir de entonces era frecuente ver en el rostro de María Teresa de Austria alguna sonrisa sacada por el ingenio y la simpatía de su sirviente. Se convirtieron en inseparables y se les veía pasear por los jardines entre risas y divertidas conversaciones. A inicios de 1664, la joven reina de 25 años sale embarazada nuevamente, por tercera vez. El 16 de noviembre de ese año de 1664, dio a luz a una niña con poca salud y de aspecto delicado, cuya piel era de un tono más oscuro de lo normal. Es ahí cuando comienzan todos los rumores sobre Nabo y su posible paternidad de la recién nacida. Algunos cronistas cuentan que el color de piel recordaba al del joven pigmeo, pero otros, sin embargo, aseguraban que era de un color tirando al azulado y que debía tratarse de la cianosis transmitida por su padre Luis XIV a causa de una oxigenación deficiente que él tenía de nacimiento. La pequeña, que fue bautizada con el nombre de María Ana, falleció 40 días después de nacer. Casualmente, a partir de entonces, también se pierde el rastro del joven Nabo, de quien nunca más se supo y mucho se ha especulado al respecto. Pero ahí no termina la historia. Resulta que en una abadía llamada Moret-sur-Loing figuraban los datos de una monja que pasó toda su vida enclaustrada en el convento y cuyo nombre era María Luisa Teresa y tenía la piel negra. Habiendo nacido, y esto es lo más relevante de la historia, el 16 de noviembre de 1664, el día que la reina había dado a luz. Todo parece indicar que la pequeña María Ana no falleció, sino que fue entregada a las religiosas de la abadía. A cambio, la Casa Real pasaba una generosa pensión económica, además de recibir visitas de varios miembros de la familia real, entre ellos la propia reina María Teresa. La hipótesis de que fuera la hija de una relación adúltera es ampliamente apoyada por la prima hermana del rey, la duquesa de Montpensier, en sus memorias. Sea cierto o no, este es uno de los tantos misterios y episodios curiosos que la promiscua corte francesa de Luis XIV ha proporcionado a la historia. Esto ha pasado a la historia como otro de los tantos incidentes e historias de la corte de Luis XIV. Aquí lo tenemos. Este es Luis XIV, Rey Sol, el Rey Sol, el Rey Grande también, como le decía. Es cierto que llegó a Francia a la cumbre, eso no se puede negar. Este es Felipe IV, el rey de España, padre de María Teresa, la esposa de Luis. Esta es María Teresa de Austria. Ella se casó jovencita, con 21 años.
Aquí tienen al cardenal Mazarino. Mazarino fue el que instruyó, se hizo cargo de la educación del pequeño rey Luis XIV. Aquí vemos el magnífico y fantástico Palacio de Versalles. Fíjense hasta dónde llegan los jardines. Es increíble, lo hermoso, lo bello. Mírenlo aquí. Fue una obra sencillamente fantástica. Fíjense qué jardines. Miren esta toma también, donde desde atrás se ve el palacio y se ven todos los jardines que tiene por delante. Y también le traje una toma del palacio por dentro. Miren qué lujo y qué belleza. Espérate, se fuera, aquí está. Miren qué lujo y qué belleza tenía este palacio. ¿Lo pueden ver bien? Tenía este palacio por dentro. Aquí les voy a presentar al joven Nabo, el esclavo. Aquí también lo tienen vestido de una manera diferente a Nabo. Y por último, a la monja, que se dice que fue producto de la relación de María Teresa y el esclavo Nabo. Bueno, amigos, este es el resumen de la historia de la vida de ese gran rey que fue Luis XIV y de las más sobresalientes características de su corte y de las innovaciones que trajo a su país, Francia. Vamos ahora a un pequeño lapso de humor y vamos a ver qué dice. Pasando una plancha de cabello por la aduana, una distinguida dama venía en un vuelo de Irlanda y pidió al cura que venía al lado de ella que le hiciera un favor. Mire, padre, compré una finísima plancha para el cabello para llevarle de regalo a mi mamá por su cumpleaños. Viene en caja cerrada y sé que me sobrepasa el valor permitido por la aduana y tengo miedo de que me la quiten. ¿Será posible que usted la pase por la aduana por mí, padre? Se me ocurre que quizás debajo de la sotana, ella insinuó. Me encantaría servirte, hija mía, pero debo advertirte, no puedo decir una sola cosa que no sea más que la verdad. No se preocupe, padre, con su investidura nadie se atreverá a revisarlo, ya verá. Al llegar a la línea de la aduana, la señora dejó que el padre pasara antes que ella. Y entonces preguntó el oficial, padre, ¿trae algo que declarar? El sacerdote contestó, de la cintura para arriba no tengo nada que declarar, hijo. El oficial de inmigración pensó que era una respuesta muy extraña, así que le preguntó, ¿y qué tiene que declarar de la cintura para abajo, padre? Llevo un maravilloso instrumento diseñado para ser usado por las mujeres, pero que hasta este momento permanece sin estrenar. Soltando una carcajada, dijo el oficial, oye, adelante, padre, adelante. El siguiente estaba sin usar el instrumento que llevaba el padre de la cintura para abajo, ya se imagina. Y este chistecito que dice cortico, iba caminando por la calle un borrachito y se encuentra con su compadre. Y al ver que el borrachito tenía las orejas en carne viva, le pregunta, ¿pero qué te ha pasado, compadre? Sí, ni me digas. Es que a mi esposa se le ocurrió dejar la plancha encendida. Y sonó el teléfono.
y agarré la plancha por equivocación. Imagínate. ¡Uy, qué barbaridad! Pero ¿y la otra? Y el borrachito le contesta, el muy imbécil volvió a llamar. ¿Ustedes se imaginan? El muy imbécil volvió a llamar y la pobre oreja que faltaba, ahí mismo se chicharró. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que la hayan pasado bien, siempre esa es la intención, y que hayan aprendido mucho en este pequeño espacio de tiempo. Cuídense todos y con la bendición de Dios nos vemos pronto. Hasta la vista.